Vamos a ver la parte que dice dinámica fluido compresible. Vamos a empezar con los ejercicios. Básicamente todo se resume en este conjunto de fórmulas que les estoy mostrando en pantalla. Estas acá, hasta acá. Todas estas fórmulas son las que vamos a utilizar para parte de fluido compresible. Y nos dice el número 2 del problema, bueno, el número 1 en realidad, nos dice un tanque cerrado de oxígeno que tiene 8 kilogramos y se encuentra a 200 grados Celsius y 300 kilopascales, se expande hasta 400 kilopascales, ¿no? Nos dice calcular la temperatura nueva, la transferencia de calor y el cambio de entropía, ¿no? Sencillamente este problema acá se resuelve únicamente con termodinámica, ¿bien? Al ser un tanque cerrado, ¿no? Se considera que la densidad dentro del tanque va a ser constante, ¿no? Porque es un tanque cerrado. Entonces, como es constante, ni la masa va a cambiar. Y como la masa no va a cambiar porque no hay fugas, no existen fugas dentro del tanque, tampoco por ende va a cambiar el volumen. Entonces podemos suponer que es un proceso isocórico. Y en un proceso isocórico, la fórmula que se utiliza es esta acá. T2 dividido entre P2 es igual a T1 dividido entre P1, ¿no? Entonces esta fórmula acá es la que vamos a utilizar y repasamos, ¿no? T2 va a ser igual a T1 por P2 dividido entre P1, ¿no? T1 ¿cuánto vale? 200, P2 400 y P1 300, ¿no? De tal manera podemos encontrar, ¿no? La temperatura, ¿no? Fíjense que aquí está en grados centígrados, ¿no? Y yo le cambié a grados Kelvin, ¿no? Para que sea más fácil a reemplazar, ¿no? Entonces, ya tenemos en grados Kelvin y esta sería la respuesta a la A. La transferencia de calor sencillamente va a ser masa por el CB por la variación de temperatura, ¿no? Fíjense que aquí está demostrado, ¿no? M sería 8, CB para este caso sería 65, ¿no? Esto acá es dato. Y la variación de temperatura va a ser 631, ¿no? O sea, esta temperatura acá T2 menos T1, ¿no? O sea, está acá. Y no va a dar el calor, ¿no? La transferencia de calor. Y lo mismo, el cambio de entropía va a ser M por CB por el logaritmo natural de T2 dividido entre T1, ¿no? Todo esto es para un volumen constante, ¿no? Todo esto para volumen constante, ¿no? Entonces fíjense, de esta manera encontramos el cambio de entropía, ¿no? Y sencillamente eso va a ser la respuesta a la A, únicamente utilizando termodinámica. Entonces, vamos a la siguiente. Ahora bien, nos dice una onda de presión débil, o sea, una onda de sonido, tiene un cambio de presión, ¿no? De 40 PA y se propaga a través del aire quieto a una temperatura de 20 grados Celsius y una presión de una atmósfera, ¿no? Nos pide calcular la variación de densidad que existe en la onda de sonido, ¿no? Cuando pasa a través del aire quieto, la variación de temperatura y la variación de velocidad, ¿no? Entonces, primero que todo, vamos a encontrar para el aire a 20 grados Celsius y una atmósfera, la velocidad del sonido es 343. La densidad es 1,2 kilogramos metros cúbicos y gamma es igual a 1,4, ¿no? Entonces, la variación de presión va a ser igual a la densidad por C, que es una constante, por la variación de velocidad, ¿no? Entonces la variación de presión en este caso vale 40 PA, la densidad vale 1,2 y perdón, no es C, aquí es A, no es C, aquí es A. Esta A de acá en realidad es bueno, también puede ser llamada C, ya C o A, es la velocidad del sonido, ¿ya? Entonces, no, claro, aproximadamente igual, no C es aproximadamente igual a A. Entonces, básicamente aquí la variación de velocidad va a ser la variación de presión dividido entre ρ por A y listo, ¿no? Entonces, la variación de velocidad va a ser 0,097 metros sobre segundo, ¿no? Fíjense esta fórmula acá. Esta fórmula acá. Entonces, ya tenemos cuánto vale la variación de velocidad. Ahora bien, podemos encontrar sencillamente la variación de densidad de esta fórmula acá. ¿No? Como despejando delta ρ. Entonces, para despejar delta 2, sabemos cuánto vale delta B, ¿no ves? Delta B vale 0,097. C es igual a A y vale 343. Y ρ vale 1,2. Entonces, podemos despejar aquí y encontramos cuánto es la variación de densidad. Y esto acá. Ahora bien, para el último, ¿no? Que nos pide la variación de temperatura, utilizamos esta fórmula acá, ¿no? T, que sabemos cuánto vale. Bueno, en realidad aquí T vale 293, ¿no? Sería 20 más
20 más 273, ¿no? Que sería la presión en ese instante, ¿no? T más delta T dividido entre T. Y esto va a ser igual a P más delta P dividido entre P, ¿no? P es igual a, P es igual a la presión atmosférica, pues ya, perdón, es igual a la presión atmosférica, ¿no? De una atmósfera, ¿no? Aquí está una atmósfera. Entonces va a ser una atmósfera que va a ser en PA es 101.350 más delta P, y delta P vale 40 PA. Entonces va a ser 101.000 tanto por P, y aquí va a ir gamma menos 1 sobre gamma, ¿no? Bueno, menos 1, esto es debido a que aquí se ha reemplazado, ¿no? Fíjense, T dividido entre T va a ser 1, y si pasamos 1 a este lado va a ser menos 1, ¿no? Entonces fíjense, va a ser P más delta P, ya, entonces va a ser de delta T dividido entre 293, que va a ser 20 más 273, va a ser igual a P, que vale una atmósfera, o sea 101.350 más delta P, que vale 40 dividido entre P, ¿no? Que vale 101.350, ¿no? Gamma vale 1,4 menos 1 dividido entre gamma, ¿no? Y encontramos la variación de temperatura. Esto es cuando pidamos una onda de presión débil, ¿ya? O sea, una onda de sonido. Entonces esa va a ser la número 2. La número 3, ¿qué nos pide? Nos dice, fluye aire adiabáticamente a través de un ducto. En el punto 1, o sea, en el punto de entrada, la velocidad va a ser 240 metros sobre segundo, la temperatura es tanto y la presión va a ser tanto, ¿no? Nos pide la temperatura de estancamiento, la presión de estancamiento 1, o sea, en el punto 1, y la densidad en el punto 1, Mach, y la velocidad de máxima y la velocidad crítica, ¿no? Ahora en el punto 2, aguas abajo, nos da la velocidad de salida, nos da la presión de salida y nos pide calcular la presión de estancamiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser utilizar esta fórmula acá, toda esta parte acá. Entonces, fíjense, para hacer el inciso A, sencillamente va a ser T menos T sub 0, 1, igual a menos U al cuadrado dividido entre 2 Cp, ¿no? T1 es la temperatura pues, a la que va a entrar, ¿no? A la que entra el aire. T sub 0, 1 va a ser la temperatura de estancamiento en el punto 1, igual a menos la velocidad con la que entra en el punto 1 dividido entre 2 Cp, ¿no? Y Cp es la constante. Entonces en este caso nos pide la temperatura de estancamiento. Sabemos cuánto vale la temperatura, 320. Entonces 320 más 240, que es la velocidad con la que entra, al cuadrado dividido entre 2 por la constante, ¿no? Que en este caso vale 1005. Entonces aquí la temperatura nos va a dar 349 grados Kelvin. Entonces esta sería la número 1, ¿no? Esta opción de acá. Para resolver la presión, bueno, en este caso, bueno, aquí no estamos pasando directamente a calcular el número de Mach. Por ejemplo, acá queremos saber cuánto es el número de Mach. Entonces utilizamos esta fórmula acá. Para encontrar el número de Mach, es esta fórmula acá, ¿no? Que sencillamente sería T sub 0, o sea, la temperatura de estancamiento en el punto 1, dividido entre la temperatura de estancamiento, bueno, la temperatura con la que ingresa el flujo de aire, va a ser igual a 1 más 0,2 Mach al cuadrado, ¿no? Fíjense que sabemos estos dos datos, por lo tanto podemos encontrar cuánto es el número de Mach. Y el número de Mach es este acá, ¿no? El encontrado acá. Sencillamente tienen que reemplazar los datos, ¿no? Entonces esta sería la número D. Entonces, si seguimos más abajo, podemos encontrar cuánto sería la presión de estancamiento. La presión de estancamiento va a ser utilizando esta fórmula acá. Utilizamos esta acá. Entonces, básicamente la presión de estancamiento va a ser la presión en ese instante por, no, o sea, la presión con la que entra por 1 más 0,2 por Mach al cuadrado, y todo esto elevado a 3,5. ¿No? Entonces fíjense, sabemos cuánto vale P1, ¿sí? Sabemos cuánto vale Mach, sí. Entonces podemos encontrar tranquilamente cuánto es la presión de estancamiento en el punto 1. ¿No? Bien, entonces esta sería esta de acá, igual a P1, que vale 170 kilopascales, ¿no? Reemplazamos aquí. Mach es este Mach que pillamos acá, lo reemplazamos al cuadrado y esto elevado a 3,5, ¿no? Y encontramos cuánto es la presión de estancamiento. Entonces ya tenemos básicamente la temperatura, la presión de estancamiento y el número de Mach con el que va a entrar. Entonces
¿cuánto va a ser la densidad de estancamiento? La densidad de estancamiento sencillamente se va a encontrar con esta fórmula acá. Con esta fórmula acá. Entonces necesitamos, para encontrar la densidad de estancamiento, va a ser la densidad con la que entra por, bueno, todo esto acá. Fíjense que match conocemos, pero no sabemos cuánto es la densidad. Pero podemos encontrar la densidad con esta fórmula acá. La densidad es igual a la presión dividido entre R por T. ¿Cuánto vale P? P 170. R para el aire es 289, ¿no? Y T es 320. Entonces va a ser 1,85, ¿no? Fíjense que todo esto acá es referido cuando entra, ¿no? No es referido al estancamiento. Esto es referido cuando entra, no es muy distinto. Entonces, encontramos cuánto vale la densidad, en este caso vale 1,85. Reemplazamos acá y listo, ¿no? Podemos encontrar cuánto es la densidad de estancamiento, ¿no? Fíjense que no es lo mismo. La densidad de estancamiento es mucho mayor que la densidad con la que entra el aire, ¿no? Entonces ya tenemos la densidad, la temperatura, la presión de estancamiento y el número de Mach. Con todo eso podemos encontrar básicamente la velocidad máxima a la que puede entrar el flujo, ¿no? Que siempre va a estar dirigida con la temperatura de estancamiento, ¿ya? Entonces en este caso la velocidad máxima que le pongo va a ser igual a raíz de 2 por Cp por la temperatura de estancamiento, ¿no? Todo esto acá es un dato conocido. Cp vale 1005, T sub 0 vale 349 y bueno, todo esto raíz nos va a pillar la velocidad máxima, ¿no? Esta fórmula acá ustedes pueden encontrar en el libro del ingeniero Sauma, están bien demostradas, así que pueden verificarlo. Esta sería la número E. Entonces podemos encontrar ahora, nos pide la velocidad crítica con la que va a entrar, ¿no? Esta es la velocidad máxima, ahora nos pide la velocidad crítica. Son conceptos distintos, ¿no? Porque esta acá es referida al flujo, esta acá es referida al sonido. Entonces, A sub 0 va a ser igual a raíz de R por gamma por T. ¿Cuánto vale R? R va a valer 287, no referido al aire. Gamma vale 1,4 y T va a ser el valor de T sub 0, ¿no? O sea, siempre referido al estancamiento, como les dije. Entonces va a ser 374,5, ¿no? Entonces, ya encontramos A sub 0, ¿no? La velocidad de estancamiento. Ahora la crítica va a ser igual a sub 0 por la raíz de todo esto acá, ¿no? Fíjense, gamma sabemos cuánto vale y encontramos, ¿no? Que A crítica es igual a todo esto. Fíjense que todo esto acá en realidad es una constante. Esta constante es igual a 0,913. Entonces 0,913 por esto nos da la crítica. Fíjense, ¿no? En realidad esto acá pueden copiarlo directamente porque no va a variar. Para el aire siempre va a ser lo mismo. Para el aire siempre gamma va a valer 1,4. Entonces siempre para el aire va a ser el crítico. Básicamente pueden, si quieren anotarlo, ¿no? El crítico va a ser igual a 0,913 A sub 0, ¿no? Siempre para el aire, ¿no? Se cumple esto, ¿no? El A crítico es igual a 0,913 A sub 0. ¿Qué más? Seguimos. Entonces, para encontrar la presión de estancamiento, básicamente pillamos todo lo que se necesita para encontrar la presión, ¿no? En este caso solo necesitamos saber cuánto es la temperatura T2. Fíjense que nos da la velocidad y nos da P2. Entonces, la temperatura de estancamiento en el punto 1 va a ser igual al del punto 2. Entonces, fácilmente se repite acá. Entonces, T2 va a ser igual a 349 menos U, que vale 290 al cuadrado, dividido entre 2 por 1005. Entonces, ya tenemos cuánto vale T2. Entonces, como tenemos T2, fácilmente podemos encontrar la respuesta con esta fórmula acá. P sub 0,1 es igual a P1 por lo que ven, ¿no? Básicamente esta fórmula acá podemos utilizarla ya sea para encontrarlo de esta manera o para encontrarlo de esta manera, ¿no? Ambas son válidas. Bien, entonces en este caso P sub 0,2 va a ser igual a P2 por T sub 0,2, que sabemos cuánto vale, 349 dividido entre T2, que vale 307, y todo eso elevado a 1,4 dividido entre 1,4 menos 1, ¿no? Y le va a salir 211. Y con esto encontramos la presión de estancamiento en el punto 2. Y listo, ¿ya? Ese sería el número 3. Fíjense cómo básicamente utilizamos toda esta fórmula acá, nada más. Seguimos. ¿Qué más? Nos pide. Perdón. Considerando un flujo isotrópico, calcular la presión en el tanque, la presión en la atmósfera y el Mach a la salida, ¿no?
Fíjense, para encontrar esta fórmula acá, sencillamente estamos utilizando esta fórmula acá. Fíjense, la presión de estancamiento, o sea, la presión en el tanque va a ser igual a P1. P1 va a ser la presión atmosférica con la que entra, bueno, en este caso con la que sale, ¿no? Aquí sería presión 2. La presión 2 va a ser igual a la presión con la que sale, ¿no? O sea, la presión atmosférica. Por 1 más 0,2 Mach al cuadrado elevado a 3,5, ¿no? En este caso, fíjense que se reduce todo esto acá, ¿no? Se reduce esto acá. Entonces, como sabemos que se reduce esto acá, bueno, fíjense que antes de encontrar esto acá, ¿no? Encontramos el match, ¿no? ¿Cómo encontramos el match? Utilizamos sencillamente esta fórmula de acá, que dice T1 menos T sub 0,1. ¿Cuánto vale T sub 0,1? Fíjense que aquí nos da una temperatura de 30, ¿no? Y en el tanque vamos a referirnos siempre a que está en estancamiento. Entonces va a ser 30, ¿no? 30 más 273 va a ser el estancamiento, menos la velocidad con la que sale, 235 al cuadrado, dividido entre 2 por Cp, ¿no? Y Cp vale 1005. Entonces esta temperatura acá es la temperatura de salida del aire, como dice acá. O sea, esta temperatura la que sale acá, ¿no? Entonces, esta temperatura la que sale acá va a ser esto acá, ¿no? Y básicamente el número de Mach, ¿qué va a ser? El número de Mach es la velocidad a la que sale dividido entre la velocidad del sonido. Y la velocidad del sonido ustedes pueden encontrarla como la raíz, no, fíjense, Mach es igual a la velocidad del aire dividido entre la velocidad del sonido. Y básicamente la velocidad del sonido, ¿cuánto vale? Vale la raíz de gamma por R por T. Gamma 1,4, R 287 y T 276. Y básicamente podemos encontrar cuánto vale Mach. No, vale esto acá, esto vale Mach. Entonces, una vez que encontramos Mach, podemos reemplazar en A. Reemplazamos en A y podemos encontrar este valor, número 1, ¿no? Encontramos el número 1. Entonces, básicamente empezamos primero por este lado y nos vamos acá arriba. Ya, tenemos el número 1. El número 2, básicamente utilizamos el manómetro para calcular las presiones. Fíjense, la presión en el tanque, o sea, la presión acá, perdón, la presión acá, más gamma aire, menos gamma hidrógeno, perdón, menos gamma mercurio por la altura, por esta altura de acá, va a ser igual a la presión de salida, ¿no? Básicamente, como todo está subiendo, va a ser igual a esto acá. Gamma del aire menos gamma del mercurio, todo esto por 30 centímetros, o sea 0,3 metros, va a ser igual a la presión atmosférica, ¿no? Y es básicamente lo que está acá. Básicamente esto es lo que ven acá en el tanque, ¿no ves? Entonces la presión del tanque va a ser igual a la presión atmosférica, que no sabemos cuánto vale, más todo esto acá. Pero sí sabemos cuánto vale gamma aire. Gamma del aire vale 1,6, gamma del mercurio vale 13,550 y reemplazamos, ¿no? Y fíjense, tenemos dos ecuaciones con dos variables. Básicamente podemos resolver el problema. Entonces con 1 y con 2 resolvemos el problema y listo. No encontramos que la presión atmosférica es 101,012 kilopascales y la presión del tanque es 140 kPa. Y listo. Con esas fórmulas encontramos básicamente todo, ¿no? Ya, entonces sigamos la última. Entonces, el último, ¿qué sería? Nos dice calcular la velocidad en el punto E, o sea, la velocidad de salida, la velocidad del pistón y el caudal máximo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer sencillamente? Decimos, en el cilindro, ¿qué pasa? En el cilindro, P sub 0 es igual a la fuerza dividido entre el área, o sea, la fuerza que se está ejerciendo los 1100 dividido entre el área, ¿no ves? O sea, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿no? O sea, por esto acá, al cuadrado, más la presión de la atmósfera, ¿no? O sea, una atmósfera generalmente, y encontramos cuánto es la presión de estancamiento, o sea, la presión inicial. Entonces, P sub 0 va a ser 198,611 kilopascales. Ahora bien, ¿cuánto va a ser la velocidad máxima de salida? Sencillamente va a ser de acá. La velocidad máxima de salida o la velocidad crítica es utilizando esta fórmula acá. Entonces utilizamos esta fórmula acá. Gamma sabemos cuánto vale y sencillamente, pero no sabemos cuánto vale en este caso A sub 0. Pero A sub 0 recuerden que es la raíz de R por gamma por T, ¿no? Entonces R vale 287, gamma 1,4 y T vale 293. O sea, fíjense, 20 más 273, ¿no ves? Y listo, encontramos cuánto es la velocidad crítica o la velocidad máxima, ¿no? Entonces, una vez que encontramos la velocidad máxima, podemos encontrar la velocidad del pistón. La velocidad del pistón va a ser igual a la velocidad máxima por el área del
de salida dividido entre el área del pistón por el área de salida dividido entre el área del pistón, perdón, el área de salida dividido entre el área del pistón por la densidad de salida dividido entre la densidad del pistón, ¿no? O sea, cuando entra, ¿no? Y fíjense, básicamente, bueno, utilizamos esto de acá y encontramos que el pistón es igual a 0,124, ¿no? Metros sobre segundo. Y listo. El último, ¿cómo encontramos el caudal másico? El caudal másico fácilmente lo encontramos con la ecuación de Simon-Hunt. Está demostrada en el libro del ingeniero, pueden verla. Y acá está resumida, ¿no? Cómo debería salirle. El caudal másico es igual a P sub 0 gamma dividido entre la raíz de RT. P sub 0, sabemos cuánto vale esto acá. Gamma pi cuartos por la velocidad de salida, perdón, por el diámetro de salida, ¿no? No el de acá, sino el de salida, dividido entre la raíz de R, 287, por T. T vale en este caso, T sub 0. T sub 0 en este caso, ¿vale? Aquí está mal, es 293, ¿ya? 293. Entonces, aquí va a ser por la raíz de 2 gamma, o sea, 2 por 1,4 dividido entre 1,4 menos 1 vale 0,9, 0,4, perdón, por P, la presión inicial, o sea, una atmósfera, dividido entre P sub 0, o sea, esto de acá. Todo esto elevado a 2 sobre gamma, ¿no? Todo esto por 1 menos P, que ya sabemos cuánto vale, P sub 0 sabemos cuánto vale, listo, ¿no? Y todo esto básicamente nos va a salir 0,003 kilogramos en segundo, ¿no? Y esa va a ser la respuesta en este caso. En este caso la respuesta va a ser 0,03, ¿no? Y listo, básicamente así es como se resolverían todos estos problemas en la parte de fluido compresible, ¿no? Cualquier esto se le puede preguntar, ¿no? Pero tienen que usar básicamente estas ecuaciones de acá, nada más. Vamos a ver el otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa, por ejemplo, en el caso de un análisis dimensional. Y yo les puse este ejemplo que es sencillo para que podamos analizarlo. Y aquí se lo resolví. Fíjense, ¿qué nos dice? Algunos niños juegan con pompa de jabón y el lector tiene curiosidad acerca de la relación entre el radio de la pompa y la presión dentro de la burbuja. Razona que la presión dentro de la burbuja tiene que ser mayor que la presión atmosférica y que el cascarón de la pompa está bajo tensión. En gran parte, como la piel del lomo, conoce que tiene importancia estableciendo una relación, tanto ya. ¿Qué nos dice acá? Establezca una relación entre la variación de presión, entre el radio de la pompa y la tensión superficial de la película jabonosa, ¿no? Entonces fíjense que en este caso ya nos da tres variables. Nos da la variación de presión, nos da el radio de la pompa y nos da la tensión de superficie, ¿no? La tensión superficial. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la variación de presión es igual a función de R, o sea, el radio de la pompa de jabón y la tensión superficial. O básicamente podemos decir que una función x es igual a la función entre la variación de la pompa, R, y la tensión superficial. Este gamma en realidad es cualquier parámetro, ¿no? O sea, un parámetro es igual a una función de estas tres variables. Eso es lo que tratamos de decir. Ahora bien, tenemos tres variables, entonces n vale 2. S en realidad son las variables repetidas. S son las variables repetidas, ¿no? En este caso, generalmente siempre las variables repetidas te las da el ingeniero. Ya, así que no se preocupen en esa parte. Pero vamos a hacer esta parte, ¿no? Fíjense, reconocemos aquí, ¿no? Esto es presión, esto es radio, esto es tensión superficial y que lo siguiente es componer las variables en M, L y T. Entonces fíjense, delta P por R por la tensión superficial es igual a pi. Y pi es una constante cualquiera. Entonces, delta P, fíjense que vale masa sobre L por tal cuadrado, y que podemos poner de esta manera. R es igual a longitud, o sea, metros, ¿no? Fíjense, R está en metros, ¿no ves? Entonces, metro, ¿qué es? Es una unidad de longitud. Entonces va a ser L, ¿no? Tienen que hacer ese análisis ustedes siempre. Por ejemplo, la tensión superficial es igual a las fuerzas dividido entre el área. Y la fuerza sencillamente es igual a la masa por la aceleración, ¿no ves? Entonces va a ser kilogramo metro sobre segundo al cuadrado dividido entre metro cuadrado. O sea, básicamente lo que va a quedar va a ser masa dividido entre el tiempo al cuadrado, ¿no ves? O sea, básicamente va a quedar kilogramo sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es kilogramo? Es una unidad de masa. ¿Y qué es segundo? Es una unidad de tiempo. Siempre hay tres unidades fundamentales: masa, longitud y tiempo. Así que todo básicamente tienen que resumirlo de esa manera: a masa, a longitud y a tiempo. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que la constante superficial es igual a m por t menos 2.
Todo esto lo reemplazamos aquí. Va a quedar entonces delta P es igual a M, L menos 1, T menos 2, R vale L y la tensión superficial es M por T menos 2, ¿no? Y todo esto es igual a phi. Y phi en realidad es una constante que por ende va a tener M elevado a 0, L elevado a 0 y T elevado a 0. Esto siempre se cumple, o sea, siempre tienen que igualarlo a M elevado a 0, L elevado a 0 y T elevado a 0. Una vez que tenemos esto acá, lo que hemos hecho va a ser elevar el primer término a una variable. En este caso yo elegí x1. Elevamos el segundo término a otra variable, en este caso elegí x2. Y elevamos el tercer término a una tercera variable, que en este caso yo elegí x3, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3 variables, ¿no? Tenemos 3 variables y ¿qué hacemos? Nos vamos al siguiente paso, el paso con número 4. Fíjense, solo concentrémonos en la masa. La masa está elevada a 1, entonces va a ser 1 por x1, o sea, va a ser x1. Aquí no hay nada, o sea, no hay x2. Pero aquí sí hay. Aquí hay m elevado a 1, va a ser 1. 1 por x3 va a ser x3. Entonces fíjense, va a ser x3 más x1 más x3 tiene que ser igual a m, ¿cuánto es? Elevado a 0. O sea, x1 más x3 tiene que ser igual a 0. Y es lo que hemos hecho acá. Para la longitud lo mismo, está elevado a menos 1 por x. Aquí va a ser más 1 por x2. Y aquí no hay, ¿no? Entonces va a ser menos 1x1 más x2 es igual a la longitud elevado a 0. Y en este caso, como es elevado a 0, va a ser igual a 0, ¿no ves? Entonces fíjense que vale menos x1 más x2 igual a 0. Para el tiempo lo mismo, ¿no? Una vez que tenemos estas tres ecuaciones, armamos una matriz, la matriz que tiene los coeficientes. En este caso va a ser 1, 0, 1, ¿no? Porque no hay x2. Aquí va a ser menos 1, 1, 0 y va a ser menos 2, 0, menos 2, ¿no? Que es esta matriz A. Ahora bien, ¿qué hacemos una vez que armamos esta matriz? Encontramos el rango de la matriz. Encontramos el rango de la matriz. Entonces, tenemos que determinar si el rango es 3 o el rango es 2. ¿Esto para qué es? Para determinar el número de parámetros adicionales. Es para encontrar el número de parámetros adimensionales. Entonces, en este caso, por ejemplo, ese que es el número de parámetros adimensionales va a ser igual a el número de variables, que vale 3, menos el rango. Si el rango fuera 3, no hubiera parámetros adimensionales. Pero en este caso, el rango vale 2. ¿Cómo sacan el rango? ¿Cómo saben el rango de una matriz? Hallando el determinante, ¿no ves? Si el determinante de 3 por 3 es 0, el rango no puede ser 3, no tiene que ser menor a 3. Pero, por ejemplo, si el rango es 2, significa que existe el determinante de 2 por 2. ¿Ya? Eso tienen que repasar ustedes de álgebra 2. Entonces, el número de variables vale 3. El rango en este ejemplo vale 2. Entonces, 3 menos 2, 1. ¿Qué significa? Que hay un parámetro adimensional, ¿no? Entonces, va a haber un parámetro adimensional. En este caso vamos a llamarlo pi1. ¿Ya? Entonces, como tenemos dos variables repetidas, las variables repetidas en este caso son R y tensión superficial. No, esta acá, como les digo, este dato acá se los da el ingeniero. Él decide cuáles son las variables repetidas. En este caso vale R y tensión superficial. Cuyas variables son x2 y x3. Entonces, ¿cuál variable vamos a modificar? La que vamos a modificar va a ser x1. Esa es la que modificamos, ¿ya? No modificamos ni x2 ni x3, modificamos x1. Entonces, como modificamos x1, le damos un valor. Siempre se le suele dar el valor de 1, ¿ya? Por simplicidad. Entonces, x1 va a valer igual a 1 y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos en la ecuación número 1, va a ser 1 más x3 igual a 0, x3 vale menos 1. En la ecuación número 2, en L, va a ser menos 1 más x2 igual a 0, x2 vale 1. Y reemplazamos estos dos valores, los reemplazamos en la última y vemos si cumple. En este caso si cumple, entonces está bien. Entonces, finalmente, ¿cuánto va a ser? Pi1, o sea, esto acá, Pi1 va a ser igual a m por L1 por t elevado a menos 2. Todo eso por x1. ¿Cuánto vale x1? Vale 1. Vale 1. L por x elevado a x2. X2 vale 1. Y todo esto acá elevado a x3, que vale menos 1. Fíjense que esta parte de acá es delta P. Delta P. Esta parte de acá es R. Entonces va a ser R. Y esta parte de acá vale tensión superficial, que es esto de acá. Y fíjense que esto acá va a quedar delta P por R dividido entre
tensión superficial. Y esto es idéntico a la constante de Weber, ¿no? Y fíjense que esto ya está demostrado, ya estaría resuelto el problema. Básicamente el parámetro dimensional, la constante va a ser la constante de Weber, ¿ya? No siempre te va a dar una constante, no siempre te va a dar la constante de Weber, la constante de lo que sea, ¿no? O sea, siempre varía. Te puede dar como no te puede dar, depende del problema. Pero en este caso sí nos da. Entonces, fíjense que así es como se debería hacer en todos los teoremas de pi de Buckingham, ¿no? Por ejemplo, si nos diera más variables, por ejemplo, si fuera 4 variables y de las cuales 2 son repetidas, tendríamos 2 parámetros dimensionales. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos x1, x2, x3 y x4 y las variables repetidas fueran x3 y x4, tendríamos que darle x1 igual a 1 y x2 igual a 0, ¿ya? Entonces, de esa manera encontraríamos un parámetro. Ahora, para encontrar el otro parámetro, invertimos los valores. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora x1 va a valer 1 y que x2 va a valer 0. De esta manera encontramos el segundo parámetro, ¿no? En este caso el segundo parámetro y listo. Eso es lo que hicimos en este caso, en el último. ¿Qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos tendríamos 7 variables menos 3 variables repetidas, vamos a tener 4 parámetros dimensionales, ¿no? Fíjense, como tenemos 3 variables repetidas, no podemos repetir ni x2, ni x3, ni x4. Entonces, en este caso, x1 vale 1, x5 vale 0 y x6 vale 0, ¿no? ¿Qué hacemos en la siguiente? Encontramos cuánto vale el parámetro, ¿no? Encontramos cuánto vale la constante y reemplazamos otra vez. Ahora bien, x1 vale 0, x5 vale 1, x6 vale 0, ¿no? Encontramos el parámetro y hacemos la última. En la última, x1 vale 0, x5 vale 0 y x6 vale 1, ¿no? Fíjense cómo hemos invertido, ¿no? Hemos movido el 1 acá, hemos movido el 1 acá y los otros valores 0, ¿no? Hemos invertido los roles, ¿no? O sea, la magnitud. Y listo, este sería el número 2 del teorema pi de Buckingham, ¿no? El último problema es súper sencillo. Esto acá sencillamente es utilizar la fórmula de Navier-Stokes. Se la dejo a que ustedes lo vean. Y nos vamos a esta parte acá que es súper sencilla. Esta parte acá sencillamente se resuelve con Bernoulli. Bernoulli, no básicamente. Bernoulli en bomba y Bernoulli en turbina. Fíjense, en bomba tenemos la energía que entra va a ser igual a la energía que sale más las pérdidas menos la potencia que, bueno, el salto que necesita la bomba, menos. En la turbina es al revés. En la turbina es al revés. Entonces, en la turbina, ¿qué tenemos? Tenemos la energía que entra es igual a la energía que sale más las pérdidas más la turbina, ¿no? La energía que necesita la turbina, ¿no? Fíjense que es al revés. En el otro es menos, en este es más. Ahora bien, ¿cómo lo resolvemos? En este caso lo resolvemos de la siguiente manera. Nos encontramos Bernoulli en el punto 1 del reservorio y en el punto 2. Fíjense que como el punto 2 está abierto a la atmósfera igual que el punto 2, el punto 1 y el punto 2 están abiertos a la atmósfera, entonces básicamente no hay presiones, ¿no? No hay presión extra, no hay presión atmosférica, entonces se van. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos únicamente una diferencia de altura, ¿no? Porque la velocidad del punto 1 y la velocidad del punto 2 son prácticamente las mismas, entonces se van a anular, son prácticamente cero. Entonces va a ser HB, o sea, la energía que necesita la bomba va a ser igual a la variación de la temperatura, variación de la altura, perdón, más las pérdidas. En este caso, aquí nos dice, no es que las pérdidas, hay dos tipos de pérdidas. Pérdidas de impulsión, o sea, antes de la bomba, y pérdidas de succión, que es antes de la bomba, y pérdidas de impulsión, que es después de la bomba, ¿no? Después de la bomba va a ser la que va a llevar el agua hasta el reservorio número 2, en este caso agua, ¿no? Puede ser cualquier líquido. Entonces, según el problema, aquí pérdida en la succión no hay, es cero. Entonces, únicamente tenemos pérdidas de impulsión que vale 330,053 pie. Entonces reemplazamos esto acá, ¿no? Reemplazamos las pérdidas de impulsión, va a ser 100 más 120, ¿no? Entonces va a salir aproximadamente 450 FT, ¿no? De energía que necesita la bomba. ¿Y cuál es la fórmula para encontrar la potencia? Es esta acá. HB, que sabemos cuánto vale, por gamma, que vale 1,94, por el caudal. El caudal vale 3, ¿no? Perdón, vale 1,94, que es la densidad,
por la gravedad, ¿no? Densidad por gravedad, por el caudal 3, dividido entre el rendimiento. El rendimiento es un dato que él nos da, 75%, o sea 0,75. Y listo, ya tenemos la potencia de la bomba. Aquí hacemos lo mismo. En este caso hacemos lo mismo, ¿no? En este caso, ¿qué nos pide? Nos pide aparte de las velocidades, nos pide la velocidad en la sección número 1, la número 2 y en la impulsión. Ahora bien, en este caso de acá, para ver doble, ¿qué le aumentamos? Le aumentamos las pérdidas por succión en 1, o sea, en esta tubería de acá, en la sección número 2, o sea, en esta tubería de acá, y en la impulsión, o sea, en esta parte acá, ¿no? Entonces, básicamente va a ser, la energía que necesita la turbina va a ser 100, o sea, esto de acá, esta diferencia, menos todas las pérdidas, básicamente menos todas las pérdidas. Entonces básicamente la energía que necesita la turbina va a ser 73 pie. ¿Cómo encontramos la potencia? Es esta fórmula acá. Fíjense que es diferente a la anterior, ¿no? En la anterior multiplica el rendimiento, ahora en este caso va a ser dividido. Entonces, listo, encontramos el valor y lo reemplazamos a HP y ya estuvo. Esa sería la parte de fluido real, nada más importante, ¿no? Y listo.